Regulación de la expresión génica en procariotas. Operón lactosa de Escherichia coli. Las bacterias, a pesar de ser organismos unicelulares, también necesitan regular la expresión de sus genes adaptándola a las circunstancias ambientales de cada momento. Es simplemente un principio de economía celular, por el que la célula ajusta el tipo y la cantidad de enzimas que fabrica según las condiciones del medio y según sus necesidades metabólicas. Un buen ejemplo de esta situación en las bacterias es la regulación de las enzimas implicadas en el metabolismo de los azúcares. De este modo, las bacterias pueden emplear distintas fuentes de carbono para obtener energía, tales como la glucosa, la lactosa, la galactosa, la maltosa, la rhamnosa y la xilosa. Para ello, existen enzimas capaces de introducir cada uno de estos azúcares en la bacteria y enzimas capaces de romperlos para obtener energía. Pero, lógicamente, sería un despilfarro energético producir todas estas enzimas a la vez, en vez de fabricar solo las necesarias para metabolizar el azúcar presente en el medio en cada momento. Así, si en un determinado momento, en el medio en el que vive la bacteria, la principal fuente de carbono es la lactosa, esta expresará solo y exclusivamente los genes relacionados con su metabolismo, mientras que los otros genes se mantendrán apagados. Por lo tanto, la bacteria necesita un mecanismo de regulación génica que asegure que solo se expresarán los genes cuando se necesiten. La regulación de la producción de proteínas puede llevarse a cabo en tres niveles: el nivel de la replicación, el nivel de la transcripción y el nivel de la traducción. De estos tres niveles, actualmente el mejor conocido es el nivel que regula la expresión de los genes durante la transcripción. No obstante, existen algunos procesos metabólicos que son necesarios para el funcionamiento normal de casi todas las células, de manera que existen una serie de necesidades básicas para el mantenimiento normal de una célula. Por consiguiente, los genes que codifican para las enzimas necesarias para el metabolismo básico celular se están expresando continuamente. A este tipo de genes se le denomina genes constitutivos. Estos genes se están expresando continuamente y esto no significa que su actividad no esté regulada. Simplemente están sometidas a un tipo de regulación diferente que hace que se estén expresando siempre y en todo momento. Al contrario de estos genes constitutivos, nos podemos encontrar con genes que se expresan solamente en determinadas situaciones y que, por consiguiente, codifican enzimas que solamente se necesitan en momentos concretos. A este tipo de genes se le llama genes adaptativos y a las enzimas codificadas por estos genes, sistemas enzimáticos adaptativos. Un ejemplo de este último caso, es decir, de regulación de genes adaptativos en bacterias, es el operón lactosa. La lactosa es una comida excelente para la bacteria Escherichia coli. Este azúcar se encuentra como componente de la leche, pero E. coli solo se alimentará de lactosa cuando no haya glucosa en el medio, pues la glucosa es su principal fuente metabólica de energía. Solo cuando la glucosa se agote y haya disponible lactosa en el medio, la bacteria E. coli activará los enzimas relacionados con el metabolismo de la lactosa. La pregunta es, ¿cómo sabe E. coli que se ha agotado la glucosa y que hay lactosa disponible en el medio? Pues aquí entra en juego el operón lactosa. Un operón es una unidad de ADN que agrupa varios genes estructurales que se transcriben juntos bajo el control de un único promotor, de un operador y de genes reguladores. El operón lactosa está formado por tres genes estructurales, LAC-Z, LAC-I y LAC-A, que codifican un único ARN mensajero policistrónico. Un operador o sitio regulador negativo, al que se une la proteína represora, represor LAC,
que bloquea la transcripción de los genes estructurales. Un promotor o sitio de unión de la ARN polimerasa. Un sitio de unión para la proteína CAP o sitio regulador positivo. Y finalmente, un gen regulador que codifica la síntesis de una proteína denominada represor LAC. Los genes estructurales del operón lactosa son LACZ, que codifica la enzima que hidroliza a la lactosa liberando a los monosacáridos galactosa y glucosa, LACY o Y, que codifica un transportador integrado en la membrana plasmática y que ayuda a meter lactosa en la célula, y finalmente LACA, que codifica una enzima transcetilasa que curiosamente no se tiene claro si juega realmente un papel en la descomposición de la lactosa. Cuando en el medio no hay lactosa disponible, pero sí glucosa, que es lo habitual, el represor o proteína represora codificada por el gen regulador se encontrará unido al operador, lo que bloquea el paso de la ARN polimerasa y así no se puede transcribir los genes LACZ, LACI y LACA. Pero cuando la glucosa se ha agotado y existe lactosa en el medio, algunas moléculas de lactosa se isomerizan a alolactosa. La alolactosa se une al represor, provocando un cambio conformacional en el represor que se separa del operador, dejando vía libre a la ARN polimerasa. A la vez, la proteína CAP se une al sitio CAP, provocando que la ARN polimerasa se recoloque correctamente sobre el promotor y mejore su eficiencia en la transcripción. Se dice que el operón lactosa es un sistema inducible porque el sustrato sobre el que va a actuar la enzima provoca la síntesis de la propia enzima. Al compuesto que desencadena la síntesis de las enzimas estructurales se le denomina inductor, que en este caso es la alolactosa.